Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el día 5 leyendo, Señor, quítame lo bruto. Estamos aquí ya en el día 5. Bienvenido, hermosa ser infinito y la más amada criatura de Dios, como menciona la autora. ¿Qué tal? Ahora estamos celebrando Navidad. ¿Y qué tal? ¿Qué renació en ti? Qué gozo por la vida, qué agradecimiento, qué nuevas ideas, qué nuevos proyectos que habías olvidado renacieron en tu corazón. Espero que muchos y que hayas disfrutado este día en lo posible, dando gracias por todo lo que sí ha habido. Bueno, ahora vamos a empezar con la historia de Juan Salavim. Ayer la autora nos decía que íbamos a empezar a conocer a Juan Salavim y nos decía, te voy a narrar una historia, la historia de Juan Salavim, el hombre que es todos los hombres del mundo, el hombre que eres tú mismo, tú misma. Así que vamos a empezar. Nos dice, la historia de Juan Salavim, la decisión. Una mañana nublada y fría, Juan Salavim se levantó de la cama y se dirigió al espejo. Su rostro reflejaba el rostro de todos los hombres, de todas las mujeres. No tenía edad ni forma definida. Bien podía ser el rostro de un adolescente, de un anciano o hasta de un niño. En él se mostraban todos los sufrimientos del mundo, las culpas, los miedos, las angustias y los remordimientos, aquellos que le recordaban todo lo que había hecho a lo largo de su existencia, y más aún, todo lo que había dejado de hacer en aras de la comodidad, la evasión y el miedo. Juan Salavim era un hombre como cualquiera, un perfecto desconocido para el mundo, aun cuando el mundo entero vivía aprisionado dentro de él. Tenía una familia, una historia, o, más bien, muchas historias que contar. Pero eran tantas y tantas las formas en las que había disfrazado su identidad, tantos los rostros y las máscaras con las que había maquillado su miedo, su inseguridad, tantas las mentiras con las que había tratado de ocultar sus fallas, sus errores, y tantas otras con las que había tratado de inventar el personaje que deseaba ser, olvidándose de lo que en realidad era. Poco a poco la memoria se fue despejando la noche anterior como tantas otras en que tenía problemas, en que se había refugiado en el alcohol que, ingeniosamente, como él mismo lo consideraba, había mezclado con ciertas drogas para sentirse bien, al fin de que, como él se lo repetía 1000 veces, podía dejar todo eso cuando él quisiera. En su soberbia e inconsciencia, pensaba que él era diferente, que podía dejar todo eso cuando lo quisiera. Se sentía listo y más inteligente que los demás cuando, por utilizar pastillas para adelgazar o cualquier tipo de estimulantes, la gente le expresaba lo bien que lucía tan delgado. Se sentía bien cuando alguien le halagaba por su enorme capacidad para soportar larguísimas jornadas de trabajo sin descanso, a veces sacrificando hasta las horas de sueño. Había aprendido a reprimir sus emociones, ahogándolas en alcohol o callándolas con enormes atracones de comida, porque eso
lo hacía aparecer siempre ecuánime ante los demás, o al menos eso creía él. Pero el caso es que apenas ayer le habían notificado en la empresa a la que había dedicado toda la vida de trabajo y dedicación que se quedaba sin empleo, que sus servicios ya no eran útiles para la empresa y que él solo encabezaba la larga lista de los empleados considerados en este primer recorte que la compañía realizaba en un desesperado intento por mantenerse a flote en tiempos de crisis, ignorando, como suelen las personas, grupos e instituciones inconscientes, que lo mejor que posee una empresa es su propia gente. Por si fuera poco, ayer mismo su esposa le había pedido el divorcio, y sus hijos, a los que conocía mejor en fotografía que en la realidad, se mostraban siempre silenciosos e indiferentes ante su presencia, pues sus largas y continuas jornadas de trabajo le habían impedido compartir con ellos, con su familia, los mejores momentos, incluso sus primeros pasos y los festivales en la escuela. Juan Salavim recordaba que en aquellos tiempos todo lo que no favoreciera su intento de hacerse rico, importante y, ¿por qué no?, imprescindible para la empresa y hasta famoso, le parecía trivial y hasta molesto. En esos momentos de enfrentamiento ante los hechos que le hacían ver que su mundo se desmoronaba, pretendió platicar con algún amigo, pero bruscamente se detuvo antes de intentar comunicarse con alguien. La memoria que poblaba de recuerdos su mente le hacía evocar la enorme lista de personas y personajes a los que solo había utilizado en aras de sus relaciones laborales o como compañeros de parranda y francachelas, en las que había conocido tantas y tantas mujeres. Estas imágenes le recordaban sus constantes infidelidades y el continuo reclamo de mujeres que pretendieron sentirse amadas por el importante ejecutivo, mujeres sin nombre, sin historia. Quiso salir corriendo y manejar el auto a toda velocidad en la carretera que le quedaba cercana. Un recuerdo más lo desplomó y lo hizo caer de bruces en la mullida alfombra de su habitación. También el auto deportivo que le había servido de transporte y que cada año, sin falta, era renovado por el del último modelo, también había sido recogido por la empresa. Sintió pena por él mismo. Sintió pena estar tirado en el piso derrotado, aplastado por una luz de recuerdos, de culpas y reproches que surgían desde lo más profundo de su corazón. Más avergonzado se sintió cuando recapacitó sobre la causa que lo impulsó al suelo como un relámpago, la pérdida de su carro. Le dio pena que fuera esa pérdida material la que le había hecho sentir el impacto de la derrota y no la pérdida de sus hijos, de su esposa, de su familia. Tal vez esto era porque, aún sin darse cuenta, a ellos los había perdido tiempo atrás. Tal vez la pérdida fue tan paulatina que nunca se percató de que ya hacía tiempo que los había extraviado. Las pérdidas eran tantas y tan cuantiosas que Juan Salavim sintió que el mundo se desplomaba sobre él.
Quiso refugiarse una vez más en el alcohol, tomarse alguno de los medicamentos que temporalmente lo hacían sentirse mejor, pero esta vez no tenía fuerzas ni para ponerse de pie. Tomarse alguno de los medicamentos que temporalmente lo hacían sentirse mejor, pero esta vez tomó su rostro y lo vio en el espejo, y reflejaba tal angustia que sintió miedo de tan solo imaginar el infierno que experimentaba después de la sensación pasajera de bienestar que le propiciaba el alcohol y la droga. No había vuelta de hoja. Ahí estaba Juan Salavim solo, frente a sus miedos, sus pérdidas y sus culpas. No tenía más camino frente a sí. Repetir la sarta de errores y evasiones que había realizado a lo largo de toda la vida o iniciar un cambio, una transformación. Y si bien era cierto que Juan Salavim no tenía claro lo que quería realizar, lo que pretendía lograr, sí era desesperadamente claro para él que el infierno que estaba experimentando y que tantas veces había querido evadir abriendo puertas falsas, ya no lo quería sufrir más. Ya no quería dañar a quien más amaba. Ya no quería continuar en esa carrera loca de autodestrucción y culpa. Juan Salavim ya no quería sufrir más. Gritó tantas veces que se quedó afónico. Ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. En su desesperación, sin darse cuenta, Juan Salavim había tomado una decisión, aquella que había surgido de la desesperación y la derrota. La simple decisión de ya no querer sufrir. No sabía a ciencia cierta lo que quería. Lo único que resultaba claro es que ya no quería sufrir. El mundo que se encontraba prisionero dentro de él mismo se estremeció, y el cosmos que le observaba desde el infinito se conmovió. Ahí estaba Juan Salavim, quien había tomado una decisión. Y aquí estás tú, en este momento de la vida, tomando una decisión de transformar tu vida en lo que tú elijas. Siempre has tenido el poder de elegir. Ahora también tienes la conciencia. ¿Qué vas a hacer con eso? Y en este momento voy a leer la oración que nos dice la autora. Señor, no entiendo nada. No entiendo qué es lo que pasa, pero sé que si tú estás a cargo, todo está bien. Aun cuando no pueda entenderlo, Señor, yo confío en ti. Y ahora la decisión es que confíes en ti, que empieces a confiar en ti. Y si tomas esa decisión, ¿qué más es posible en tu vida y cómo puede mejorar esto? ¿Estás dispuesto a elegir creer en ti? Te deseo que todo llegue a tu vida con total facilidad, gozo y gloria. ¿Y qué tomaría para que compartas esto con alguien que esté pasando algo como esto? Porque finalmente todos somos Juan Salavim. Hasta luego. Bendiciones infinitas y que la paz sea en ti.